una vez más han sido los políticos los primeros en hablar, y digo los porque todos eran hombres en el caso de ayer, pero no hay que olvidar que la política suele ir por detrás de los movimientos sociales y el proceso catalán es buen ejemplo de ello, un proceso que responde a una demanda civil, a una demanda del pueblo y de la sociedad. Estas tres entidades, ANC, Òmnium y Súmate, han sido claves a la hora de impulsar el proceso de independencia en Cataluña. Las tres apuestan por el derecho a decidir, pero si os parece, comenzamos por definir un poco qué son estas entidades. Hacer salir más de un millón y medio de personas 4 años seguidos en la calle en Barcelona, en Cataluña. ¿Por qué? Y siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Queríais pasar el fin de semana en Marte? Es una pregunta muy rara, ¿no? Bueno, quizás sí, si fuera posible. Pues yo cuando fui a Cataluña en el 87, la independencia era más o menos eso. ¿Queríais pasar el fin de semana en Marte? ¿Queríais ser independientes? La gente decía, sí, me gustaría, pero claro, es imposible. Pues ahora no lo es. Ahora lo que ha cambiado en Cataluña sobre todo es que la gente lo ve posible. Es una cosa asequible, es una cosa que tenemos al punto, es que está a caer. Y salía en todos los periódicos y eso y muchas cosas decía que todo el mundo supiera lo que estaba pasando en Arenys. Y ese día, el 13 de septiembre de 2009, pues había toda Cataluña en Arenys de Munt y es un pueblo muy pequeño de la costa. Entonces salieron dos cosas de Arenys muy importantes. Uno, que mucha gente vino de otros pueblos de al lado y decían, nosotros queremos hacer nuestras consultas también. Esto es una pasada, queremos preguntar a nuestra gente si quieren ser independientes. Y la segunda es que 4 personas que estaban ahí en la Rambla de Arenys dijeron que tuvieron que organizar un grupo de personas apartidistas de ningún partido para consolidar este poder popular. Y aquí nació la asamblea. Tardó un año y medio en organizarse del todo. De hecho, al principio se organizaron por correo electrónico con números en lugar de nombres para que las afiliaciones de partidos no influyeran en las negociaciones, es decir, que el efecto de los partidos ha sido bastante nocivo. Y luego comenzaron a hacer estas consultas en todos los diferentes pueblos. Y claro, yo cuando pienso en todo esto, cuando me dicen esto es del MAS, que ya no está, o eso es de los partidos, eso es envolverse en la bandera, pues no, esto es gente que escribía un blog, que está en Twitter, que están escribiendo, que están organizándose, que están haciendo consultas cuando la gente dice que no y que vaya multiplicándose. Buenas tardes, Arratsaldeon. Soy José María Clavero, miembro de la plataforma Súmate. Yo soy nacido en la provincia de Huesca, de un pueblo muy pequeño donde tenía una doble posibilidad, morirme de asco o morirme de hambre. Entonces me decidí irme a Cataluña en busca de trabajo. Todo lo que yo sabía de Cataluña era lo que me habían enseñado en las escuelas franquistas. Os podéis imaginar cómo era la educación que recibía o había recibido sobre Cataluña. Llegué y vi que no se parecía nada la realidad catalana a lo que a mí me habían contado. Fueron pasando años, se fue creciendo el independentismo, como ha explicado Liz, ¿vale? Y en el año 2013, un grupo de amigos que tienen como idioma común el castellano, decidieron que tenían que hacer algo por Cataluña. Entonces crearon la plataforma Súmate, ¿vale? Al principio eran muy pocos, se empezaron ya a hacer actividades a final de 2013. Yo me enteré a primeros de 2014 y me incorporé lógicamente porque yo he sido republicano desde que tengo 15 años, así de claro, y por lo tanto cuando me presentaron una constitución imponiendo un rey, lógicamente os podéis imaginar cuál fue mi voto, ¿vale? En aquellos momentos de finales de los 70 que nos presentaron una constitución, yo sí era federalista, pero poco a poco me di cuenta que ni el federalismo servía,
que lo único que sirve es la independencia de los pueblos, nada más. Y Súmate empezó a hacer actos, yo me apunto a Súmate y empezamos a emplear las armas o los instrumentos que están a nuestro alcance para hacer llegar a toda la población castellanohablante de Cataluña de que la única solución, la única vía, la única salida es la independencia. No porque sea un fin, ha de ser solamente el camino, el instrumento que nos lleve a un país mejor, a un país de justicia social, a un país que no se parezca en nada, absolutamente en nada, a lo que se conoce como España, ¿vale? ¿Qué herramientas teníamos en aquellos momentos? Tener en cuenta que somos una asociación relativamente pequeña y sobre todo pobre, ¿vale? En estos momentos estamos rondando los 600 socios, tenemos, si no recuerdo mal, Joan lo sabrá mejor que yo, 35.000 seguidores en Facebook y 45.000 en Twitter aproximadamente, ¿vale? Pero lo que sí que se trataba es de hacer mucho ruido para que se nos escuchara. Y entonces empezamos a hacer charlas por los pueblos. Yo pertenezco a una comarca, al Vallés Occidental, una comarca muy poblada, aproximadamente 900.000 habitantes, más que la ciudad de Sevilla. No hemos dejado ni un solo pueblo donde no se hayan hecho charlas, actos y demás. En algunos pueblos 2 y hasta 3 veces ha estado Súmate haciendo actos, intentando hablar con la gente. Otro de los temas que empleamos son los paseos para ir hablando con la gente, aprovechando las fiestas mayores de un pueblo, etcétera, etcétera. Ayer estuvo aquí mismo Joan Tardá, yo he ido, me parece que son 3 paseos con Joan Tardá, no porque yo sea de Esquerra, yo soy transversal, igual que queremos que Súmate sea transversal, que esté a favor de todas las fuerzas soberanistas de Cataluña, no casarnos con nadie, pero coincide, igual que coincido con otros políticos, ¿vale?, en actos o en hacer llegar a la gente el mensaje de ese país nuevo que todos queremos. Otro de los instrumentos que empleamos son los speak corners, es decir, salir a la calle y empezar a hablar con la gente aprovechando cualquier circunstancia, ponernos en una esquina, por eso de ahí el corner, ¿vale? Nos ponemos en una esquina, hacemos paradetas, aquello, ponemos un pequeño toldo, una mesa y empezamos, ponemos simplemente nuestra pancarta de Súmate y intentar hablar con la gente y explicarle los motivos por los cuales queremos un país mejor. Súmate lo que hace es reunir una serie de actores que representan aquello que creen que no es así. Es decir, proclamar la República Catalana en castellano sería la osadía más bestia y más criminal con la oligarquía española que hay. Porque ellos se consideran que en Cataluña somos nacionalistas, somos de todo. Nos han dicho terroristas, nazis, ¿qué más nos han dicho, Clavero? Traidores, yihadistas también. A mí me llamaron yihadista John, porque como me llamo Joan, pues hay un yihadista que se llama John, pues vamos a llamarle yihadista John a este chaval. En todo caso, la cuestión es que, visto desde un punto de vista de la gente de mi generación, que aquí veo algunos, no sé si lo sabéis, pero los sociólogos españoles dicen que nuestra generación es la generación más preparada que ha habido nunca en la historia de este país. La que tiene más competencias, la que se ha desarrollado junto a un proceso tecnológico en paralelo y es la que está más preparada, en resumen, para encontrar un trabajo bueno, bien remunerado, cojonudo, que te puedas comer un chalet con una piscinita y todas estas cosas. Vale, esto es muy bonito lo que dice el sociólogo, pero tú ves los datos y ves que en este país que hace, 8 años estaba en la Champions League de la economía, tiene más de un 40% de paro juvenil. El 80% de los menores de 30 años todavía viven con sus padres. El 50% que tiene trabajo tiene un contrato temporal. Y la mitad, o sea, el 50% más del empleo que utilizan es de menor cualificación. Es decir, tú haces una carrera para acabar haciendo algo que no corresponde al nivel que has estudiado. ¿Esto cómo se resume? En último dato. Y es que desde el 2012-2014, más de 500.000 de jóvenes se han ido de este país. Sumarse a proyectos como el de un Estado propio son proyectos que ilusionan. Y eso es lo que hace Súmate y hace la Asamblea. O sea, delante de un futuro precario, presentamos una ilusión, un deseo. Presentamos la República. La República es algo que también choca muchísimo en el Estado español. Lo que se está moviendo ahora en Cataluña no es más que un poquito de aquello que pasará. Es decir, ¿sabes lo que pasa? Que a veces damos por sentado que esto ya va
a tirón suelto, esto ya se hace y no. Antes lo decíamos con Liv, que hay un poco de silencio en Cataluña de cómo va el proceso ahora. Que estamos un poco callados. No es que estemos callados, es que la que estamos liando es tan parda que ahora mismo decir algo puede romper un poco la estrategia. El día 5 de marzo se presentó la convenció, a ver si me acuerdo, Convenció Constitucional Catalana Ciutadana. Bueno, resumido, Constitución Catalana Ciudadana, bla, bla, bla. Vaya, lo de siempre, desde abajo hacia arriba. Precisamente es esto lo que hace grande el proceso catalán y creo que es lo que tiene que recoger, si algo tiene que recoger el País Vasco, y es que tiene que implicar a todo Dios. Y si implicar a todo Dios significa hablar en castellano o en francés, se tiene que hacer, porque no se puede lograr independencia con un solo discurso, con una sola lengua, con un solo acento. Eso tiene que implicar a todos. Cuando nosotros pateamos las áreas metropolitanas de Barcelona, que son las más duras, en esas siempre nos chocamos en que habláis en castellano y ¿queréis la independencia? Claro que la queremos. Pues lo queremos por una razón muy sencilla, y es que esto nos da oportunidades. Y ahora mismo el Estado no nos está dando ninguna. Cuando tú le planteas alguna cuestión, te la rebate fácilmente. Y en ese sentido, nosotros, el proyecto que yo dirijo con una serie de jóvenes, siempre decimos que la indiferencia es el peso muerto de la historia. Es un peso muerto porque aquel que ve cómo pasan las cosas y no se implica, no aporta nada. Y no es que no aporte nada, es que se suma precisamente al status quo. Mila esker, moltes gracias, eta bona nit, eta Katalunia libre izan dadila, eta bizka Euskal Herria libre.